Estación Reddit. Mi esposo me llamó mientras estaba en la cirugía de mi madre. He vaciado nuestras cuentas y me estoy mudando a Miami. Buena suerte con tu madre molesta. Siempre pensé que la vida matrimonial sería un cuento de hadas, algo tranquilo, con pequeñas disputas de vez en cuando, pero resueltas con amor. Cuando Jack y yo nos casamos, todo parecía perfecto. Era el tipo de amor que me brindaba seguridad, confort y una sensación de que, juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. Nunca imaginé que, con el tiempo, ese sentimiento se transformaría en una pesadilla. El matrimonio comenzó a desmoronarse lentamente, pero yo no quería ver las señales. Todo parecía normal, hasta que mi madre empezó a enfermarse más. Siempre he estado muy unida a ella. Me crió sola y nuestra relación siempre ha sido de total apoyo. Sabía que estaba envejeciendo, pero lo que sucedió fue tan repentino que me tomó por sorpresa. Cuando ella me necesitó, no dudé ni un segundo. Estaba dispuesta a estar a su lado, a darle todo lo que necesitara, como ella siempre hizo por mí. Dejé de lado todo lo que estaba sucediendo en casa, todas las tensiones con Jack, porque sabía que mi prioridad debía ser su salud. Pero mientras me preocupaba por la cirugía de mi madre, algo extraño comenzó a suceder. Jack se volvía cada vez más distante. Pasaba más tiempo en el trabajo, pero siempre tenía excusas. Comencé a sentir que era la única responsable de todo a nuestro alrededor. Por más que intentara, la distancia entre nosotros aumentaba. Intenté convencerme de que era solo el estrés por la situación de mi madre, pero algo dentro de mí ya sabía que estaba a punto de enfrentar una tormenta mucho mayor. El momento en que me di cuenta de que Jack ya no era el hombre que conocía, que el matrimonio no era lo que pensaba, ocurrió de forma inesperada. Estaba en el hospital, haciendo compañía a mi madre, cuando Jack me llamó para decir que iba a almorzar con amigos. Me pareció extraño, sobre todo porque él sabía que estaba tan absorta en las preocupaciones por la salud de mi madre. Pero, como estaba ocupada, simplemente acepté y continué con mi día. Sin embargo, cuando volví a casa esa noche, algo dentro de mí me incomodó. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia la oficina de Jack. No sabía qué buscaba, pero al entrar, algo llamó mi atención. En la mesa, una carpeta abierta con extractos bancarios y documentos que nunca habíamos discutido. Algo estaba mal allí. Comencé a revisar los papeles con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Vi las transferencias bancarias a cuentas en Suiza, los depósitos en lugares desconocidos, las evidencias de que Jack estaba planeando desaparecer. No era solo una traición emocional, sino una traición financiera. Él ya estaba transfiriendo dinero, y no tenía idea de que nuestro matrimonio estaba siendo manipulado a mis espaldas. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? ¿Cómo pude estar tan distraída con los problemas de salud de mi madre y tan ciega a las señales que estaban delante de mí? Me sentí una tonta, y por un momento, el dolor de saber que me estaba traicionando fue abrumador. Pero entonces, algo despertó dentro de mí. Estaba lista para pelear. Y lo primero que hice fue ir a ver a mi madre para asegurarme de que estaba bien antes de tomar cualquier otra decisión. Sabía que necesitaba ser estratégica, no podía simplemente confrontarlo sin tener pruebas concretas y sin entender completamente lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando decidí tomar el control de la situación. El primer paso fue contratar a un investigador privado. Necesitaba a alguien que fuera discreto, que me ayudara a rastrear todos sus pasos sin que él lo supiera. Esto significaba pasar horas fuera del hospital, en reuniones e investigaciones, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. El investigador confirmó mis sospechas. Me trajo información detallada sobre los movimientos de Jack. Había alquilado un apartamento en Miami y, además, estaba transfiriendo grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. La idea de Jack era clara, me estaba dejando atrás, llevándose lo que pudiera y comenzando una nueva vida en otro lugar. No podía permitir que eso sucediera. Decidí actuar. Instalé cámaras de seguridad en nuestra oficina, sin que él lo supiera, y comencé a seguir de cerca cada movimiento.
La sensación de tener el control, de finalmente ver las pruebas de que estaba tratando de destruirme, fue una mezcla de venganza y alivio. Sabía que no me daría ni una oportunidad de defenderme. Así que necesitaba ser mucho más astuta de lo que él pensaba. Sabía que este momento iba a llegar. El teléfono sonó mientras estaba en el hospital, esperando la recuperación de mi madre después de la cirugía. Jack estaba al teléfono, con una voz tranquila, como si solo estuviera dando una noticia trivial. Dijo que había vaciado todas nuestras cuentas y que se iba a Miami. En el momento en que pronunció esas palabras, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo, sentí una calma inusual. No solo me dejaba, estaba intentando destruirme de una manera mucho más profunda. Cuando terminó, aún sin mostrar ningún remordimiento, no dije nada. Permanecí en silencio por algunos segundos, dejando que cada una de sus palabras se instalara dentro de mí. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía reaccionar apresuradamente. Mi próximo paso sería definitivo. Tan pronto como colgué el teléfono, ya sabía lo que debía hacer. El primer paso fue enviar la grabación de la conversación a mi abogada, Patricia. Ella ya estaba al tanto de todo y sabía cómo proceder a continuación. Patricia, con su experiencia, pudo obtener una orden judicial inmediata para congelar las cuentas y revertir las transferencias que Jack había realizado. Él estaba tan seguro de que podría escapar impune que no se dio cuenta de que, mientras se preparaba para su libertad, estaba siendo atrapado por su propia ignorancia. La caída de Jack fue más rápida de lo que él imaginaba. Mientras se instalaba en un hotel, con su amante, tratando de vivir la vida que creía que merecía, la realidad lo sorprendió. Su tarjeta de crédito fue rechazada. No entendía lo que estaba sucediendo. Durante semanas, creyó que estaba en control de la situación, pero la verdad era que no tenía idea de que yo estaba un paso adelante, lista para tomar todas las medidas necesarias. Cuando intentó recurrir a Verónica, su amante, y pidió ayuda financiera, pensé que era un toque final de cinismo. Ella incluso me envió un mensaje, tratando de manipularme, pidiendo dinero para ayudarlo. Pero todo lo que hice fue ignorarla por completo. No quería tener nada que ver con ese mundo de mentiras y traiciones. No necesitaba probarle nada a él, y mucho menos a ella. Mientras él estaba en un hotel barato, sin dinero y sin salida, yo estaba en control. Sentía como si el peso de años de sufrimiento finalmente se estuviera levantando de mis hombros. No era solo el fin de un matrimonio, era el fin de una vida de mentiras. Él creía que podría destruir mi confianza y mi vida, pero era él quien estaba siendo destruido, lentamente, sin darse cuenta. Cuando llegó el juicio, ya sabía que mi victoria era segura. Jack aún intentó minimizar sus acciones, tratando de convencer al juez de que todo lo que había hecho era justificable. Pero los hechos estaban ahí, irrefutables. Las transferencias a cuentas en el extranjero, las evidencias de su comportamiento criminal, todo estaba documentado. Jack había cometido un error colossal, y ahora era el momento de pagar las consecuencias. No podía apartar la vista de él durante el juicio. Lo observaba y, por primera vez, no veía al hombre con el que me casé. Solo veía a un hombre desesperado tratando de escapar de algo que sabía que ya no podía controlar. El juez no tuvo piedad. Reconoció la gravedad de la situación y, al final, me concedió el 85% de los bienes del matrimonio, además de obligar a Jack a pagar todos mis gastos legales. Fue como una sentencia de muerte para él, y él lo sabía. El juicio fue una montaña rusa emocional. Mientras Jack intentaba, de todas las formas posibles, justificar sus acciones con una historia de dolor y sacrificio que no tenía sentido, sentí una serenidad creciente. Ya había enfrentado lo peor de todo lo que él podría hacerme, y ahora estaba viviendo el mejor momento posible, la justicia. Había sido tan egoísta y manipulador que, cuando el juez anunció la sentencia, fue como si el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. El 85% de los bienes del matrimonio, una victoria que nunca imaginé alcanzar tras tanto tiempo siendo manipulada y controlada por él. Ver la expresión de derrota en el rostro de Jack fue indescriptible. No me miró mientras el juez profería la sentencia, pero yo lo observé atentamente. Parecía perdido,
como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. No sabía qué era peor, su frustración por perderlo todo o el vacío que llevaba por dentro. Estaba claro que no le importaba más nadie, ni a mí, ni a los demás a su alrededor. Solo a él mismo. Lo más significativo de aquel momento, sin embargo, no fue ver a Jack perder, sino ver mi propia transformación. Ya no era aquella mujer sumisa, silenciosa, que aceptaba lo que le imponían. Era otra. Y la mejor parte de todo esto era saber que había logrado salir adelante sin sacrificar mi integridad. Lo que sucedió después del juicio fue un torbellino. Jack intentó hablar conmigo varias veces, pero, como si tuviera algún tipo de empatía, fue inmediatamente interrumpido por el juez. Ella te tentou me procurar na sala, mas o ambiente no tribunal estaba pesado, e todos sabían que ele estaba ali nao por arrependimento, mas pela tentativa de manipulacao. Cuando saímos do tribunal, fo aí como se o capítulo fous fechado para sempre. El peso que había cargado durante todos esos años de matrimonio finalmente se había aliviado. Miré a mi abogada, Patricia, y pude ver el orgullo en sus ojos. Ella sabía lo difícil que había sido para mí, lo fuerte y persistente que había tenido que ser. Cuando me di la vuelta para salir, respiré hondo y, por primera vez en muchos años, me sentí libre. Esa noche volví al hospital para ver a mi madre. Ella ya estaba bien, recuperándose de la cirugía, y al sentarme a su lado en la cama, sentí un calor en el pecho. Me preguntó cómo me sentía y pude decir, sin dudarlo, la respuesta que nunca imaginé que diría algún día: estoy lista. Ella me miró curiosa, sin entender del todo lo que quería decir, pero yo sabía. Estaba lista para comenzar de nuevo. Jack había intentado destruirme, pero al final, fue él quien me liberó. Esa cena con mi madre, con ella aliviada y en recuperación, fue simbólica para mí. Era como si el ciclo se estuviera cerrando. Ella siempre había sido la persona que me daba fuerza, y ahora, yo estaba más fuerte que nunca. La mudanza a Miami era inevitable. Necesitaba un nuevo comienzo, un nuevo ambiente, nuevas oportunidades. Pero lo más importante era que necesitaba un espacio donde pudiera redescubrirme sin el peso del pasado persiguiéndome. Durante esa cena sencilla, pero tan significativa, me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, el dolor me había enseñado a ser más fuerte, más decidida. Y eso fue lo que me mantuvo en paz, a pesar de toda la turbulencia. 6 meses después, estaba en Miami, lejos de todo lo que conocía. Cuando llegué, aún cargaba las cicatrices de la traición, pero al mismo tiempo, estaba emocionada por la nueva vida que estaba comenzando. En cada esquina de la ciudad había una promesa de algo nuevo, una oportunidad para reconstruirme. Aún estaba aprendiendo a vivir sin la sombra de Jack, sin preocuparme por sus mentiras y manipulaciones. Claro que el proceso legal continuó por un tiempo, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando miraba hacia atrás, no sentía rencor, solo un profundo alivio. La rabia había quedado fuera de mi control, y lo que quedaba era solo el dolor de la pérdida y la necesidad de seguir adelante. Jack tuvo su oportunidad de cambiar, pero eligió el camino de la traición y el egoísmo. Y ahora, él era un extraño para mí. Finalmente estaba creando una vida donde no había más espacio para el sufrimiento que él me había causado. La mudanza a Miami no fue solo un cambio de ciudad, fue un cambio de mentalidad. Ahora tenía control sobre mi destino. Estaba en paz con la mujer en la que me había convertido. Ya no necesitaba que nadie me dijera qué hacer o cómo vivir. Había enfrentado mi mayor adversidad y salí vencedora. La vida en Miami me dio nuevas perspectivas, nuevos amigos y una oportunidad de vivir sin las cadenas del pasado. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad por la ventana de mi nuevo apartamento, sabía que mi futuro sería diferente. Ya no era la mujer que Jack conoció, era más fuerte, más independiente y, sobre todo, más fiel a mí misma. Estaba lista para lo que viniera, porque la verdadera libertad venía de dentro de mí, no de nada externo. Y, si Jack estuviera mirando, probablemente se preguntaría qué pasó con la mujer que pensó que podía destruir. La respuesta, para mí, era simple: ella está prosperando, finalmente libre. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció?
Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!